Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Cecilia Calderón, una mujer que no necesita presentación, una luchadora de toda la vida y que ahora dice que está disfrutando además de la familia de la agricultura. Ha tenido la bondad de acompañarnos. Yo muy honrado y muy contento, Cecilia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación, una alegría poder dialogar contigo, Pedro, y con la gente que te escucha, te sigue como un maestro, muy bien. Y más alegre es poder compartir contigo sobre nuestras pasiones, digamos, por ver un Ecuador justo, digno, solidario. Sí, eso nos apasiona y lastimosamente y nos mortifica porque el contraste con la realidad es abismal, ¿no? Es decir, la situación del país en los últimos años ha sufrido un deterioro en todos los campos. Y a pesar de que al estar a la vuelta del debate, los ánimos están por el lado de lo político, que vamos a entrar en eso. Yo quisiera empezar preguntándole precisamente de algo que la gente no está discutiendo. ¿Qué es lo que está pasando en la economía ecuatoriana? Bueno, eso es lo grave, que no pasa absolutamente nada. Y las propias eh, economistas de derecha, si cabe el término, ellos mismos dicen, el país no ha crecido un ápice desde el gobierno de Moreno a la fecha. Y eso significa que no hay planificación, que no hay políticas económicas, no hay objetivos nacionales y que estamos como en una barca a la deriva, porque no tenemos timonel en esa barca y porque cada quien rema para un lado distinto. Entonces no avanzamos, absolutamente no avanzamos. Y, y todos los rubros macroeconómicos son realmente negativos y eso nos hace tener miedo, realmente miedo por el mundo donde van a vivir nuestros hijos. Yo creo que eh, las personas que llegan al poder deberían llegar al poder sin ataduras de intereses personales muy fuertes, porque de lo contrario, el poder lo usan para resolver los problemas de sus personales, de sus empresas, y no necesariamente para dedicar a buscar la, el bienestar de la mayoría, para lograr la equidad, para entender que el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al transporte, es un derecho de todos los seres humanos y no Bueno, y ahora, solamente de ahora los... que menciona el tema este de la equidad, más bien todas las cifras muestran, a pesar de que han cambiado la metodología, han cocinado las cifras para tratar de favorecer las políticas neoliberales desde la época de Moreno, se ve claramente, no se puede tapar con el sol con un dedo, y a pesar de que han salido como 2.400.000, dice la canciller, 2.400.000 ecuatorianos, ¿no es cierto? Con lo cual debería reducirse, por lo que los que sobran tendrían un mercado laboral, son menos los que podrían quedar en el desempleo. Ha aumentado el desempleo, ha aumentado la pobreza y ha aumentado la extrema pobreza. Y estábamos conversando con el Carlos de la Torre y él tenía unas estimaciones de que son casi medio millón de ecuatorianos en este año, de pobres, de nuevos pobres, que se han adicionado, que han caído debajo de la frontera de la pobreza, y de ellos 256.000 nuevos ecuatorianos que están en extrema pobreza. Eso pone en evidencia lo que está sucediendo. Esto pone en evidencia que realmente no hay timonel. Y entonces así no vamos a ningún lado. Fíjate que desde que se hizo el Plan Nacional de Desarrollo en el gobierno de Rafael Correa, ese plan que se lo trabajó fuertemente, ¿verdad? Porque se lo trabajó desde las bases, se reunía mucha gente, se reunía, me acuerdo, aquí en Guayaquil, en la Universidad de Guayaquil, de todo, obreros, campesinos, y escuchó a todo el mundo. Y se pudo hacer un diagnóstico que es válido, totalmente válido hasta ahora, porque fue un diagnóstico de la realidad, pero un diagnóstico histórico, quiere decir. Es decir, ¿por qué? ¿Dónde está el génesis de esta crisis?
o de esa situación, mejor dicho. Y luego se estableció claramente objetivos nacionales, si mal no recuerdo eran 14 o 17, y esos objetivos nacionales tenían el desarrollo de metas, tenían las estrategias, las políticas, las acciones. Entonces estaba todo tan claro, a tal punto estaba todo tan claro, Que que permitía un personalmente seguimiento, ¿no? como profesora de la Universidad Católica de Guayaquil, yo daba economía y mi clase se llamaba políticas económicas, un poco para que entiendan los jóvenes qué son los objetivos nacionales, qué políticas se usan para tal objetivo, para tal otro, por qué es distintas las políticas si quieres un objetivo u otro. Pero yo usaba para mi clase ese plan, ¿ya? Teníamos allí computadora cada chico tenía que entrar al plan y entonces nos dividíamos en grupos para que vean los diferentes objetivos y discutir con los jóvenes si les parece, no les parece, etc. Desde entonces no hay plan. Desde entonces no se ha, porque ¿qué ha pasado? Que como la Constitución dice que tiene que haber un plan, lo que hicieron es una cosita de 2 páginas. Yo estuve revisando antes de esta entrevista el que presenta el presidente Daniel Noboa, tiene 2 páginas. Tú en 2 páginas no desarrollas absolutamente nada. Son páginas de buenos deseos, ¿no? Y otro problema que existe es que, bueno, ese plan era una guía clarísima y para mí era realmente una alegría que por primera vez en la historia constitucional del Ecuador se desarrollaba la parte económica, porque si tú vas hacia atrás, bueno, en la anterior constitución lo que decía era una calificación del desarrollo que estaba muy bien, que el desarrollo debe ser socialmente equitativo, democráticamente participativo, que tenía que ser ambientalmente sustentable, regionalmente equilibrado, muy bien, pero hasta allí se quedaba. Es la del 98, la de Hurtado en el cuartel. No, la que se Porque iba, la del 78, sí, la del sí, 78 es la primera que pone, ¿no es cierto?, como una obligación legal el tema de la planificación. Recuerde que inclusive se le puso al vicepresidente ser el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo, que es el que hacía el plan, ¿no? Claro, entonces ahí el economista Dají que estaba en ese cargo, pero después, no me acuerdo ya qué pasó después, pero se le quitó y bajó la planificación a ser una secretaría de la presidencia. Y entonces, como una secretaría de la presidencia, eso no funcionó nada, porque no estaba conectada con los ministerios ni con nada. Claro. Entonces, esta es la primera vez que se habla de planificación, pero no solamente se habla de que hay que planificar, sino que se habla de la planificación nacional, regional, provincial, de ciudades y de parroquias. Porque todo es una estructura que tiene que ir juntos, tenemos que trabajar armoniosamente todos. Pero se ha quedado en... yo quisiera subrayar un puntito que dijo hace un momentito, es decir, esto no es un tema de gustos, no es que el presidente quiere o no quiere, no es que el ánimo esta vez amaneció con el ánimo de hacer algo ordenado y ahora está dedicado al relajo, está en la Constitución, es obligatorio. Es obligatorio y no solamente que tiene a nivel de la Constitución una serie de responsabilidades y seguimientos, sino que en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se exige que el presupuesto del Estado y los presupuestos de los gobiernos seccionales, como muy bien estaba mencionando estén no solamente coordinados, sino en un orden jerárquico, están obligados a cumplir metas. Y acuérdese que ahora se introdujo, ¿no es cierto?, en este Código Orgánico de Planificación, dentro del presupuesto tiene que haber también la programación plurianual, de manera que no solamente es una coordinación entre las distintas jerarquías, sino que tiene que ser coherente con lo que se tiene planificado para los próximos años, con lo cual hay un proyecto de país, no es que cada presidente viene y hace lo que le da la gana. Entonces, es un tema muy importante porque ya nos costó. Los apagones que tuvimos fue precisamente porque desde el gobierno de Moreno, Moreno, Lasso y Noboa
han venido violando la ley y violando la Constitución sin desarrollar el Plan Nacional de Electrificación que quedó planteado desde el 2016. Entonces, estamos atrasados en todas las inversiones, no se le da mantenimiento al parque termoeléctrico, no se hacen todas las gestiones, tanto administrativas como financieras, para hacer viable la situación, y el país chupa. Es decir, tuvimos hasta algunos días, hasta 24 horas de apagones, ¿no? Así es, fíjate que entonces, pero es que se tiene que volver a lo mío. O sea, si haces una planificación preciosa en el papel, pero si no, eso no va apuntalada y acompañada de un presupuesto, no sirve absolutamente de nada. Ya hay un montón, por ejemplo, en el tema de mujeres que siempre se habla, ¿no? En la época del presidente Lazo, una ley más pomposa de un nombre que ni yo lo recuerdo, a favor o en contra de la violencia a las mujeres. Yo dije, eso no va a funcionar. No ha funcionado. ¿Por qué? Porque no le han dado un centavo para que eso se haga realidad. Y claro, le aplaudió el mundo por lo que está escrito en un papel. Pero si una planificación no está con un presupuesto que tiene que cumplirse, eso no va. E incluso, y ya a nivel macro, o sea, el gobierno, cuando hace su planificación, establece su presupuesto, tú bien lo dices, presupuestos plurianuales y anuales también, otra base para una economía sana, además de la planificación, del presupuesto, es también el plan de inversiones, y dentro del plan de inversiones, el plan de endeudamiento, si es que ha de menester, ¿no? Porque aquí se ve como un cuco el endeudamiento, pero el endeudamiento no es un cuco, es más que endeudamiento, es el financiamiento de lo que tú vas a hacer, ¿no? Que lo financias con diversos tipos de recursos, y pueden ser recursos externos, pero ahí es que tienes que ver, bueno, ¿qué financio con qué? ¿No? Según el retorno de lo que estás haciendo. Entonces tiene que haber inteligencia también cuando haces un crédito, porque hablando de una casa, que era pues un poco el ejemplo que daba yo a mis alumnos, si yo veo que en mi casa tengo varias cosas, ¿no? Aportas la fiesta de 15 años de mi hija, pero también se dañó el congelador que me sirve para vender cervezas a los panas a los sábados y domingos, cuando saco yo también un charol, qué sé yo, a vender arroz, menestri y carne. Al menos acá es así. Entonces yo digo, bueno, me voy a endeudar. Si yo me endeudo para comprar el congelador, entonces voy a seguir vendiendo, voy a seguir obteniendo un ingreso que me va a permitir pagar ese congelador y hasta poner dos, y hasta poner ya de una vez una tienda. Pero si yo cojo ese dinero, me endeudo y digo, no, mejor hagamos una fiesta para mi niña, y le compro el vestido, los zapatos, los adornos, invito a todo el mundo, le traigo una orquesta que baila en media calle, todo el barrio. Termina la fiesta, todos muy felices, y la familia se empobrece. Porque Yo creo que es una figura, esta es una imagen formidable, porque se hizo toda una laraca, pero así moralista, ¿no? Que era una barbaridad, era una maldad, el Ecuador creo que estaba alrededor del 40%, y dijeron pestes del gobierno de Correa, porque nunca en la historia había estado tan endeudado. Resulta ser que antes del gobierno de Correa el endeudamiento estuvo muy superior al 40%, se baja al 40% con la auditoría de la deuda en la que yo tuve el honor de participar. Se bajó de una manera brutal porque logramos ahorrarle al país como 30.000 millones de dólares. Y después, como bien se menciona, ¿no es cierto? Que eso era comprar el congelador, porque ahí tendríamos presas hidroeléctricas, parque termoeléctrico, escuelas, las colegios, carreteras, las carreteras. los colegios del milenio. Claro. En cambio, desde entonces se dijo que era una barbaridad que el Ecuador tenga el 40% del PIB empeñado en el endeudamiento. Ahora es más del 90%. ¿Y dónde están las obras? Así es, por eso escuchaba yo al doctor Carlos Julio Manuel hace poco en el café de JJ. Carlos Julio fue ministro de Finanzas, bueno, no fue gerente del banco, sí, fue gerente del Banco Gerente del Central Banco del Central fue Ecuador. en la época de Febres Cordero. Sí. Sí, bueno, y entonces él decía,
no sé qué va a pasar el próximo año. Casi el 50% tenemos que pagar la deuda. Claro, Tiene que hacer esa es algo. otra cosa gravísima. A ver, el 2024, ¿no es cierto? Se pagó 8.500 millones, más o menos 8% del Producto Interno Bruto. Y en lugar de reducirse el tamaño de la deuda, aumenta de 82 a 90% del PIB. ¿Cómo es eso? Y este año son 11.600 millones perdón, 16.600 millones de dólares. Es casi el 40% de las recaudaciones del país que tiene que pagarse en servicio de la deuda y no hay ningún signo de que se va a reducir la deuda externa. Así es, por el contrario, yo cuando oigo a ciertos analistas dicen, ay, pero es que hay que pagar para el riesgo país, y todo el mundo, el riesgo país. Y yo le pregunto a la gente, ¿y tú comes con el riesgo país? ¿Y a ti qué te importa el riesgo país? Tú vas a hacer un préstamo al extranjero, tú vas a poner una fábrica y tienes que irte, yo que sé a dónde, a conseguir dinero en Suiza, en Londres, en China, en Japón. No, ¿verdad? Tú tienes que ir si necesitas, tienes que ir al chulquero, tienes que ir al banco máximo. Si, ah, ¿qué diablos es el riesgo país? Ay, no, pero es que ya no, los tenedores de bonos, qué barbaridad, ya no nos van a querer prestar más dinero. Pero tenemos que organizarnos hacia adentro, porque tenemos que preocuparnos de los tenedores de bono y no preocuparnos de ese montón de ecuatorianos que están en situación de extrema pobreza, que es un pecado que un país tan rico en recursos naturales como el nuestro tenga una población infantil con hambre, con desnutrición. Esto nos debe doler, esto es pecado. ¿No? Dios bendijo esta tierra con una naturaleza pródiga, tierra fértil, agua en abundancia, subsuelos generosos, mares pródigos. Y es que no hay una conciencia de lo que está sucediendo. O sea, y también quiero decir, y dicen, ay, es que la economía es números. No, señor. La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Ya, la economía es como una moneda de dos caras, cara o cruz. En un lado están, sí, las cifras que nos van a orientar sobre metas, si estamos logrando o no, etcétera. Pero el otro lado está el ser humano, la persona, que ¿para qué es la economía? Para satisfacer las necesidades vitales de los seres humanos, para que ellos ejerzan los derechos como seres humanos, ¿no? Y entonces a mí me da de verdad mucha Bueno, angustia sí, porque esto que aparecería como que es gente, lo que pasa es que no saben, lo que pasa es que son inexpertos, lo que pasa es que vienen de la iniciativa privada, no conocen cómo es el sector público, lo que pasa es que está enfermito, lo que pasa es que ya está viejito, lo que pasa es que es muy joven. Resulta ser que son pretextos, ¿no es cierto?, para en realidad saquearle al país, ¿no? Porque lo que estamos viendo aquí es que los pobres se van volviendo cada vez más pobres y los ricos se van volviendo cada vez más ricos. Esto significa mucho dolor, esto significa muerte, ¿no? En el caso de sí, Moreno, fueron decenas de miles de muertes que pudieron haberse evitado y desde entonces para acá, familias desgarradas porque tienen que salir del país o sometidas a la violencia local con el tema de las bandas narcotraficantes, ¿no? sí esto es muy triste pero a mí me da también mucha preocupación de que hemos dejado de debatir estas cosas, de analizar estas cosas que estamos hablando hoy, porque todo se ha hecho muy banal, ¿no? Sobre pretexto de las redes del TikTok, todo es banalidad, todo es chiste, todo es apodos No hay y argumentos, no hay cifras, no hay no, razonamientos. antes había programas de debate en la televisión donde podías confrontar ideas, pero ahora cuando tienes una idea distinta ya no se confronta la idea, se confronta el personaje, entonces te denigran como ser humano solo porque piensas distinto, ya solo porque hablas diferente. Entonces estamos, por ejemplo, ahora, en lugar de debatir, bueno, ¿qué es el desarrollo y hacia dónde vamos? Un poco lo que estamos haciendo. Todo el mundo se queda en la dolarización. Ya, y ya te digo, y hasta me mandaron uno de estos memes, dice, con la cara de Alberto Dajic, dice, lo mandan a que defienda al presidente y la dolarización,
y él habla en contra. Este es un traidor o ladrón de todo, ahí sí le dicen de todo. Entonces, pero es que él puede ser un economista de derecha, pero no es ciego, pues, ¿ya? Entonces dijo lo que tenía que decir, pues, ¿qué importa la dolarización si no hay producción? Si no hay planes para incrementar la producción, si no hay un manejo adecuado de la deuda, si no saben qué hacer con la reserva monetaria, si no, entonces nadie puede, como tú dijiste, tapar el sol con un dedo. Y Así es que un todo tema está... gravísimo porque no importan los argumentos, no importa la verdad, no importa la razón, no importa la justicia, no importa la ética. Aquí hay el bando de los correístas contra los anticorreístas, de los gobiernistas contra los antigobiernistas, de los de izquierda o Castro chavistas, a propósito de cualquier apellido familiar, Castro chavistas, correístas, socialistas del siglo XXI versus... Y entonces resulta ser que no hay cómo conversar, ¿no? Entonces, como estamos mencionando, aquí estamos mencionando a una cantidad de colegas economistas de distintas posiciones con las que podemos estar de acuerdo con alguna cosa, podemos no estar de acuerdo con alguna otra cosa, pero es indispensable que el país respire serenidad y empiece a afrontar de veras los problemas urgentes que tenemos. Esto que estamos mencionando de la deuda externa es una bomba. Porque se plantea el tema de la dolarización como un epíteto, ¿no es cierto? Como un insulto, ¿sí? Cuando se está olvidando lo fundamental. Todas estas políticas que aumentan la deuda externa en la medida que obligan a que cada vez se saquen más dólares del país para pagar la deuda externa, están matando la dolarización, pues. Claro, la dolarización es, ya, si vamos a hablar de de la dolarización, ¿por cuándo puede ser vulnerada la dolarización? Entonces, claro, hay varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decimos, incluso no solamente internamente, sino que la dolarización también puedes tener riesgos externos, que eso la gente se olvida. Cree que el dólar es la moneda más fuerte del mundo, cuando estamos viendo también, cuando se organizan los BRICS, ¿qué es lo que están diciendo? Tenemos que tener una moneda alternativa al dólar para comercializar, al menos entre nosotros. Cuando se fortalecen también medidas como monedas como las de China o de Japón, o como se comienza a cuestionar en la propia Unión Europea si mantienen una divisa común o no. Ya Inglaterra ya no la tiene. Entonces, no tenemos que ser como que es un dios la dolarización, sino tener los ojos abiertos, entender que efectivamente tenemos dolarización y que la gente confía, porque todavía está en la mente de los ecuatorianos los horrores que pasaron antes, ¿verdad? Cuando que tú hoy día, tu sucre podías comprar un pan, pero mañana tenías que comprar nada, tenías que comprar, qué sé yo, solamente un medio pan, y así, y ya la gente dice, ok, nos acostumbramos a la dolarización, ya lloraron suficiente nuestros padres, ya lloraron nuestros abuelos, pero entonces cuidemos, pues, abramos los ojos, Como su ¿no? nombre lo indica, porque en muchos casos a la gente se le apantalla, ¿no? Y los economistas, ahí sí todos somos culpables de crear esta barrera, queriéndonos aparecer como mucho lote, ¿no es cierto? Pero en realidad la dolarización, como su nombre lo indica, necesita dólares, pues. Y si se están perdiendo los dólares, porque hay que pagar la deuda externa, porque fugan los capitales, porque se está privatizando y se llevan la plata a las empresas transnacionales, porque aumenta las importaciones, ¿no es cierto? Y se reduce la cantidad de dólares en la economía ecuatoriana, no va a alcanzar para pagar los sueldos, no va a alcanzar para pagar las deudas, no va a alcanzar para Yo, comprar lo fundamental del mes, ¿no? yo creo que entonces el riesgo de desvalorización de la moneda no viene por una declaración de alguien de la Revolución Ciudadana, no, que han hecho todo un escándalo. El mayor riesgo de desdolarizar este país está poniendo al Ecuador en mayor riesgo es Noboa. Este presidente y los anteriores, por lo que tú dices. Primero,
no hemos logrado aumentar las exportaciones, como ellos dicen, no lo hemos logrado. Pero ¿qué estamos haciendo también para que el gobierno entre? A ver, tenemos que exportar más, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjate que el mundo está cambiando. ¿Te acuerdas hace algún tiempo atrás qué se decía? Libre comercio absoluto, eso era la panacea, no había que poner barreras absolutamente para nada, porque había Era una más sagrado que el globalización. Padre Nuestro. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no era necesario ningún TLC, porque la Organización Mundial del Comercio hasta te ponía, te, te daba duro si es que tú veía que algo defendías tu producción. Incluso el Ecuador tuvo que enfrentar varias denuncias de los Estados Unidos porque decían que nosotros subsidiábamos al camarón ecuatoriano porque se vendía en los mercados de Estados Unidos más barato que el camarón que recogían los pescadores de camarones en los Estados Unidos. Ya hubo varios de estas, hubo también varias demandas que tuvo que el Ecuador para defender las flores, porque nos decían que nosotros, ¿por qué es que vendíamos tan baratas las flores en relación a las flores que producían en Estados Unidos? Y nos castigaban, pues. Ah, pero ahora, ¿qué estamos viendo? Desde el presidente Trump pone barreras a todo el mundo para defender su producción. Y ahora resulta que si no tienes un TLC, ya no puedes hacer libre comercio. Necesitas el TLC. Y países como Estados Unidos ni el TLC lo quieren a veces respetar, como vemos lo que está pasando con la relación Estados Unidos con Canadá y México, que ellos tenían un TLC de los 3 países de la América del Norte que les funcionaba, ¿no? Claro que hubo muchas quejas, muchos problemas, pero bueno, pero ahora tampoco. Entonces ahora sí todo el mundo tiene que ir a hacer, eso teníamos que darnos cuenta, o sea, no somos una isla. ¿Y qué ha hecho el Ecuador? El Ecuador está como aislado del mundo, ¿ya? El esfuerzo que hacen los privados es de ellos, pero como país no estamos, como dicen Ecuador en el mundo y el mundo en el Ecuador. El mundo en el Ecuador, pero el Ecuador no está en el mundo, ¿ya? Y nos hemos peleado con alguien que podía ser un socio increíble para poder estar en el mundo, que es México. Entonces, esta es una torpeza, ¿no? El habernos peleado con México. Y también torpeza, ¿te acuerdas? Que el presidente quiso comprar, no sé qué, chatarra Que dijo, esta era una cosa gravísima, pues ¿cómo es que era? tiene razón, que dijo que, el armamento soviético, o sea, el armamento comprado a la entonces Unión Soviética, ya no valía, cosa que es gravísimo porque es un activo del Estado y tendría que haber habido los informes de las Fuerzas Armadas diciendo que ya hay que dar de baja a este activo del Estado porque es chatarra. Resulta ser que eran armamentos que todavía valían y este señor quería regalar esa supuesta chatarra, regalarles a los ucranianos, con un perjuicio gravísimo para el Estado en lo inmediato, pero que además nos rebotó de inmediato porque empezaron a haber problemas con las exportaciones de banano a Rusia. Claro, si es nuestro segundo destino para poner el banano. Entonces, ¿cómo hace estas cosas? Eso pone la dolarización. ¿Por qué? Porque Rusia con derecho se pone bravo. Yo les regalo algo y ustedes les regalan lo que yo les regalo a mis enemigos. Entonces ya yo no les voy a comprar Pero a además ustedes. Pues. aquí hay un tema de peculado que tiene que investigarse, porque no se puede, a ver, un edificio del Estado no puede decir, bueno, saben que ya no, ya este edificio no vale y lo voy a regalar. O sea, un automóvil del Estado, una computadora del Estado no se lo puede regalar. O sea, es muy generoso con plata ajena, ¿no? Igual que las cocinas. Lo de las cocinas, claro, porque es en todo lado, pues, ¿no? Claro. Pero fíjate, entonces esto es lo que ahora, si se quiere poner, si se dice que está en riesgo la dolarización, bueno, a ver, ¿cómo aseguramos los mercados? ¿Cómo está el mundo? ¿Dónde vamos? Perdón un ratito que interrumpa, porque me parece que esa imagen que de hace un rato valdría la pena ubicarlo acá. A ver, si se regala un activo del Estado, o sea, si se regalaba ese armamento diciendo que es chatarra para ponerse de manera sumisa con la política del gobierno de ese entonces, que ya cambió con Trump, ¿eh? Eso hay que conversar.
Pero si se regala algo que es del Estado, después toca reponer esas armas. Por lo tanto, hay que comprar ese armamento con dólares. Salen los dólares de la cuenta única del Tesoro Nacional. Por tanto, se aumenta el hueco fiscal, se aumenta el déficit fiscal, se reduce la reserva monetaria internacional y aumenta el déficit de balanza de pagos porque salen más dólares de los que entran, pues. Ahí está un claro ejemplo de un atentado en contra de la dolarización. Claro, otro atentado es lo que yo conversaba contigo antes de entrar ya en el Zoom, es el que hayamos dejado de producir comida de todos los días. Pero por favor, claro. Mira, te voy a hablar por los monos, como dice, por los costeños, nosotros. Cuando yo era chica, todos los días de Dios, 365 días del año, en la noche se comía arroz, menestra y carne. Y la menestra era de frijol, pero no del mismo. Un día era frijol canario, otro día era frijol bayo, el otro día era frijol blanco bolón, el otro era frijol cholo, el otro era garbanzos, el otro día era arvejas, el otro día era lentejas. Todo se producía en la sierra, en los frijoles, ¿no? El panamito sí aquí en el Ecuador, perdón, en la costa, y el tumbes también en la costa. Pero teníamos una variedad y no nos cansábamos de comer arroz, menestra y carne. Ahora resulta que importamos frijoles, importamos lentejas. Íbamos a Ambato, a la Feria de las Flores y las Frutas. Hace poco fui a Ambato, manzanas, quiero manzanas. Manzanas de California, manzanas de Chile. ¿Ya? Y la Emilia, la nuestra, no Pero hay. si la papa y el arroz se importa, pues ¿cómo? ¿A dónde vamos a llegar así? Arroz, avena, cebada ¿cómo es? Para la cerveza. Ya, importamos las mermeladas. La avena para el cuáquer también, todo del presidente, pues, ¿no es cierto? Ya, entonces eso no puede ser, pero es allí que allí tiene que haber entonces una política de Estado en donde dice, bueno, vamos a producir más, pero vamos a producir para ser competitivos, ¿verdad? No vamos a producir como los abuelitos, ahora ya hay tecnologías y para eso vamos a capacitar a los jóvenes para que no salgan de su área rural, que se queden allí porque su padre tiene 1 hectárea, tiene 2, tiene 3, tiene media, pero debe es hacerla producir para la familia. Entonces, tenemos que, dentro de un plan así, pensar, primero, educar para eso. Entonces, sí necesitamos hacer como parte del desarrollo del país una revolución en educación para usar las tecnologías y que los muchachos y muchachas cuando terminen su 6º año puedan hacer sus cursos superiores en su pueblo, con lo que allí en su pueblo necesitan, ¿ya? Y una vez que eso se haga también, al mismo tiempo se use la tecnología para enseñarle al campesino de hoy, al agricultor de hoy, los cambios que ha hecho el mundo en relación a los temas ambientales, que tenemos que cuidar el suelo, que la naturaleza, que mira el agua, que mira la variedad, qué sé yo, cómo eso no hay. Y una vez que tengamos eso, tenemos que también a través de la tecnología ayudarles y a través de la organización popular a que se formen grupos que puedan agregar valor. Y entonces tendríamos frijoles y lentejas no solamente para comer nosotros, sino para enviar afuera, ¿ya? O sea, para exportar. O sea, Ecuador tiene tierras para dar de comer a su pueblo y darle de comer al mundo. Y un pueblo muy talentoso, lleno de ganas, ¿no? De salir adelante y que no se le permite, es increíble, unas políticas hechas pero adrede para que la gente, no solamente que se frustre, sino que la gente se desmotive totalmente y que termine yéndose del país, termine siendo expulsada por la vida, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que pasa en la agricultura. Justo antes de la pandemia, se comenzó a promover aquí en la zona por donde yo vivo el cultivo de la guanábana, ya, que es, bueno, ya se había dejado, ya ni había guanábana, al menos solamente había guanábana cuando ibas a los valles calientes de la provincia de Pichincha. Y bueno, y entonces, pero la idea era, con contrato firmado,
porque toda la guanábana que se iba a cosechar era para la exportación. Y había un compromiso del agricultor de cuidarla de manera orgánica con las nuevas reglas que tenía la Unión Europea para producir. ¿Ya? Muy bien, vino la pandemia, se desbarataron los mercados en el mundo, la logística se hizo horrible. Entonces todo el mundo se quedó con sus hectáreas de guanábana sembradas, pero sin tener a quien vender. En el gobierno de Lazo, él dijo que quería pasar a la historia como Galo Plaza con el banano, con 10 productos de exportación. Y cuando nosotros oímos eso, fuimos, porque teníamos una asociación, a ver la guanábana. ¡Ay, han venido a tiempo! Porque nos faltaba el número 10, la guanábana del número 10. Entonces, qué bien. Y se comenzó a trabajar. En la, que sí, que la guanábana, que ¿a dónde va? Estados Unidos, Unión Europea, las condiciones, que esto, que el otro, que íbamos avanzando. De repente llega que sí, que Estados Unidos dice que qué plagas tiene la guanábana. Hay algo que se llama el Orch, yo que sé, una vaina de estas que dentro del ministerio. No tenían la menor idea. Entonces buscaron en Google todas las plagas habidas y por haber y mandaron a decir que todo eso teníamos. Resulta que ya no podemos exportar a los Estados Unidos porque Son estamos los típicos plagados. pretextos para nuestra audiencia, Cecilia. Son los típicos pretextos que utilizan los Estados Unidos para decir que cumplen con las leyes, con las normas de la Organización Mundial de Comercio, porque no ponen un arancel, pero ponen estas restricciones para arancelarias. Y el pretexto más extendido son las fitosanitarias. Yo recuerdo en el caso de la pelea de México, que tenía no solamente lo de la OMC, sino que tenía ya los tratados de libre comercio y eso, y no le dejaban exportar aguacate a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tenían los informes de las universidades más afamadas de los Estados Unidos hablando de la mosca de la fruta. Y resulta que la mosca de la fruta no afecta al aguacate en general no lo afecta, pues. Pero durante 35 años le estuvieron dándose las vueltas una y otra vez y lograban ganar un debate, un panel se llama en la Organización Mundial de Comercio, un panel técnico, inmediatamente les ponían otros. Y es que no les dejaban. Es que todo esto es pretexto. Pero aquí era nosotros mismos, desde el Ecuador, la ignorancia. Por eso te decía, hay que suprimir ese Ministerio de Agricultura porque no ayuda absolutamente a nadie. Yo te decía también que con mucha lucidez hay que transformarlo en un ministerio de alimentación. Entonces, alimentación para los de adentro y alimentación para los de afuera. Así, claro. Mira, en este país ni siquiera hay semillas. Cuando tú quieres, entonces, bueno, ya, yo voy a poner un frijolito por aquí. Ok, semillas, no hay. Ya, yo que estoy en la agricultura, pero me gusta tener el huerto en la agricultura. Aquí tenemos algo que se llama la tripa de cuy, le decían que es como una verdurita larga, sí, eso se da en la costa. Pero, ¿a dónde está la semilla? No existe. No hay semillas, entonces tenemos un problema con las semillas. Hay una ley de semillas, pero no sirve. Tenemos un problema con que no se ha fortalecido la investigación agropecuaria, con INIAP. Tenemos un problema con agua. ¿Cómo vas a creer un país bendecido con tanta agua? Solo nos causa daño el agua, ¿ya? En la cordillera de Chongón, Colonche, esa cordillera no es tan alta como los Andes, pero es una cordillera, una cadena montañosa, que en invierno no sabes la cantidad de agua que baja. Y baja arrasando y se va hasta el mar. Pero ya a partir de abril todo es árido, seco, y no se puede producir nada. ¿Cómo no hay pues un programa para trabajar en microcuencas y usar las microcuencas? Y hay una tecnología, déjame que te acuerdo de un tema. Aquí en Loja, en lo que era antes de la llegada de los incas inclusive, los paltas y otras comunidades habían inventado, que porque tienen un problema similar, ¿no? De una época lluviosa muy fuerte y luego una época muy seca. Entonces habían hecho un sistema de, casi como quien dice, con el símil, muy penoso, de una especie de cuenta de ahorros, ¿no es cierto?, en agua.
Se le ponía una especie de alabardas, una especie de retentores en la ladera de la montaña donde habían estas lluvias y se empozaba el agua ahí y esto se filtraba. Entonces, cuando pasaba la época de lluvias, ¿no es cierto? Llegaba la época de sequía y esa agua empezaba, era suficiente para sostener los cultivos. Esto fue una cuestión, Galo Ramón, Trotsky Guerrero tienen estudios sobre eso muy detallados que yo creo que en el ejemplo que estabas dando, poner a los estudiantes, a los que están haciendo tesis de grado, a los profesores, a los proyectos de investigación, a recuperar estas ideas, a recuperar estas tecnologías que ya han tenido pruebas, que no es un problema de buenas intenciones, sino que ya se han mostrado eficaces y que podrían solucionar problemas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Por eso también aquí viene una cosa que tenemos que señalar. Para ir hacia adelante necesitamos un pacto social con y las universidades son importantísimas dentro de este pacto social. Sí. Las universidades se la conocía antes como el alma mater, es decir, el alma madre del pensamiento, el alma madre de la investigación, de la cohesión social. Pero las universidades están calladas, no participan. Ya tienen miedo los profesores de hablar. Las universidades eran zonas libres donde cada un profesor podía debatir con cualquiera sobre cualquier tema. Ya no estaba adoctrinando, como dicen, estábamos debatiendo ideas para de allí sacar la verdad o la solución. Cómo servir al país, ¿no? Ya, entonces eso estamos haciendo muy mal, porque también en época del presidente Correa hicieron 2 universidades, creo que una para investigación y también para el Oriente, era también para estudiar la flora, fauna tan rica que tenemos y no se la ha estudiado. Pero como que se ha perdido eso, entonces, entonces no hay investigación, no hay universidades que aporten, que digan absolutamente nada, lo que está muy mal. Entonces, para que veas que el desarrollo, este es otro concepto que trae la Constitución de ahora, que a mí me gusta muchísimo cuando dice que el régimen de desarrollo, el régimen de desarrollo no es solamente económico, el régimen de desarrollo tiene que incorporar sistemas culturales, sistemas económicos, sistemas sociales y sistemas políticos, y que el régimen es dinámico, ¿ya? Entonces, ahí viene, ves cómo se junta lo ambiental con lo político, lo social, la investigación, la economía. Entonces, eso tenemos que entenderlo para llevar el país hacia adelante, porque si no, no vamos a conocer el país. Esto para nuestra audiencia, sobre todo para los más jóvenes, esto no son teorías, no son buenas ideas, no son buenos deseos, no son pura palabrería, no es retórica, no es de que esto estará bien en el papel, esto ya se ha cumplido. Yo pongo un ejemplo con todo lo que está planteando Cecilia, ¿no? La vinculación, la movilización de las universidades para servir a su pueblo, haciendo investigación, cumpliendo con una obligación moral con la sociedad, devolviendo a su gente lo que ha sido un esfuerzo del conjunto de la sociedad, independientemente de los mecanismos económicos, redistributivos. Aquí hay un esfuerzo del conjunto de la sociedad para que tengamos universidades públicas y privadas. Nosotros hicimos muy modestamente desde la Superintendencia de Control de Poder de Mercado un esfuerzo precisamente de ese tipo. No teníamos, por ejemplo, en Guayaquil era la estatal de Guayaquil, sí, pero también la Espíritu Santo, pero también Santiago de Guayaquil, pero también la Católica. Y trabajábamos con todas las universidades, ¿no es cierto?, con la Santa María, con todas las universidades públicas y privadas, e hicimos un esfuerzo enorme de vinculación a la comunidad y logramos colocar los productos de la economía popular y solidaria, tanto urbana como rural, en las perchas de los supermercados. Y eso hicimos en todas las provincias del país. Yo me acuerdo un amigo, Javier Ponce, que estaba de ministro de Agricultura a propósito. Estábamos discutiendo esto tipo noviembre del 2014 y el primer semestre de cumplimiento de esto era en el primer semestre del 2015 y se pedía que los supermercados compren 6% de economía popular y solidaria. Y el Javier dijo con estas palabras así groserísimo, dijo, esto es una estupidez del Pedro Páez porque los pequeños productores nunca van a poder alcanzar ese monto de ventas.
y peor con la calidad que exigen los supermercados. Bueno, como decíamos en mi barrio, en las muelas, con la participación de las universidades y esa capacidad de trabajo que tiene nuestra gente en todas las provincias, logramos colocar el 23%, no el 6%. O sea, mucho más allá de lo que se les pedía a los supermercados. Los supermercados, que estaban muy reticentes, se dieron cuenta de que había excelente producción de calidad, diversificada, que podía estar en los supermercados y en el primer semestre, o sea, de noviembre a junio, ya estaba un aumento del 23% de unas ventas que antes la economía popular y solidaria no lo había hecho. Y no solamente en el campo agrícola, ¿no? Habían juguetes, habían textiles, habían artesanías, había una gran cantidad de cosas que ni siquiera se había soñado en las disposiciones de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y que se había Así es. mostrado que es posible producir. Oye, pero eso es parte de lo que decíamos que necesitamos entonces, si quieren que se fortalezca la dolarización, tienes Sí. que diversificar la producción, tienes que empujar la producción y el sector productivo que más mano de obra genera es el de la pequeña empresa, la economía popular y solidaria que involucra familias, involucra comunidades. Entonces, por allí va la solución te Sí, decía que y efectivamente eso continuamos ya con no el existe detalle, en México porque repitamos el detalle de la formulita, ¿no? Es lo contrario del tema, por ejemplo, de coger y entregar el mejor pozo petrolero de Sacha a la empresa privada. Entonces, de lo que antes el Estado recibía neto 1.000 millones de dólares al año, ahora 875 se iba a la empresa privada, con lo cual se reducían los ingresos del Estado, aumentaba el déficit fiscal, pero también esa plata se iba afuera, entonces aumentaba el déficit de balanza de pagos y habían menos dólares en la economía. Con lo que estamos viendo así. esto de la economía popular y solidaria, con producción nacional, la producción nacional que requiere más, contratar más trabajadores y otras empresas, la semilla que estaba mencionando Cecilia, todo eso aumenta la producción nacional, reduce la necesidad de importar, ¿no es cierto? Se reduce el déficit de la balanza de pagos, pero también se reduce el déficit fiscal, porque como hay más riqueza, la recaudación, sin aumentar las tasas de impositivas, la recaudación aumenta. Así se defiende la Así dolarización. es. Ya, mira, perfecto. Y también estaba dando vueltas a algo mientras tú hablabas también. Y como la idea era, a ver, ¿cómo defendemos también la dolarización dentro de un esquema de desarrollo de la economía? Y tú mencionaste casi al principio de que muchos de aquellos que exportan dejan afuera parte del ingreso que debe venir al Ecuador. Y eso, claro, pone en riesgo la dolarización, ¿ya? Pero es que estas personas quizás no saben qué hacer con ese dinero, ¿no? Ya solo pasear, ya no. Entonces, se me ocurrió a mí, o se me vino a la mente, algo que hace años yo vi en Taiwán, ¿ya? Cuando yo estuve, era muy joven, yo tenía 27 años cuando fui vicepresidenta del Consejo Provincial y tuvimos una invitación para Taiwán, para hacer, allí no había el conflicto que hay hoy día con China. Quería ser Guayaquil y Taipei ciudades hermanas, esa era la propuesta, ¿ya? Aquí en la costa hay una comunidad china muy grande y en aquella época toda la comunidad china que estaba aquí quería tener de Taiwán, quería estar más cerca de Taiwán. Era en esos momentos imposible hablar de China, eran muy lejanos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ellos tenían? Ellos hicieron una reforma agraria, aquí no estamos planteando reforma agraria, pero ellos lo que querían, ellos decían a esta gente que tienen tierras ociosas, no le vamos a quitarle la tierra, pero le vamos a pagar el valor de sus tierras en acciones de una empresa estatal. Y hicieron los astilleros y también ellos tienen acero, acerías enormes y astilleros enormes. Creo que era el 7º astillero del mundo. Y entonces la gente aceptó que su dinero, el dinero, vaya los convierte en accionistas de estas grandes, enormes empresas.
y recibían réditos, pues. Si tú eres accionista de una empresa grande y que es eficiente, recibes dinero, ¿ya? Y pues sí, tenían lo suyo. Se me ocurre, no sé, en este afán de buscar el desarrollo para el Ecuador y que están buscando traer dinero de afuera, pero la gente le da miedo traer dinero de afuera, no tenemos mercado como para decir, vengan nomás inversionistas aquí a poner sus fábricas, pero pensar que en algo así, yo no sé, algo que promueva la agroindustria, algo que promueva la transformación de minerales que tenemos, algo que promueva incluso la transformación del petróleo crudo, también con algún incentivo para que los ecuatorianos que tienen su plata guardada afuera, que aunque no es legal, yo considero que es no confiar en su patria y no quererla, a ver si así, por los réditos que van a tener, la traen. E incluso actividades como el transporte. Tú decías también al principio que si se deudó en el gobierno de Rafael Correa, pero con eso se hizo la infraestructura de carreteras. Perdón, Cecilia, se bajó el volumen. No sé si topaste algún alambre, se bajó el volumen de tu presentación. A ver, ahí. No. Vea. Claro, en esa época, pues, si bien hubo endeudamiento, se logró con ese recurso, se hizo toda una infraestructura vial, puentes, carreteras, túneles, nuevos aeropuertos, puertos artesanales, eh, qué sé yo, centrales hidroeléctricas, se hizo también la infraestructura de escuelas del milenio, etcétera, etcétera. Y se me ocurría que, bueno, los tiempos han pasado desde entonces cuántos años, y, y tenemos una propuesta para el nuevo gobierno, justamente para la infraestructura vial. Aquí nosotros en el Guayas, desde la época de Rafael Correa, en el gobierno de Rafael Correa se hicieron los estudios para hacer lo que se llama el quinto puente, que atraviesa el río Guayas hacia el sur, para conectar toda la carga que viene del sur, de la provincia del Oro, de Loja, de Azuay, y también se conecta con la que viene del centro, ¿verdad? De Chimborazo, Pichincha, Santo Domingo, para cruzar la carga por el sur al puerto marítimo que queda en el sur de la ciudad. Y así también daba un alivio a la movilidad interna que hay aquí en Guayaquil, que es espantosa. Pero resulta que ahora también ya está el puerto de Pozorja, que queda también en la provincia del Guayas, y que para llevar la transportación de carga al puerto de Pozorja, tiene que atravesar toda la ciudad y la calle más importante de lo que es San Borondón, entra la perimetral, que ya es insufrible acá, y coge lo que se llama la vía de la costa, donde a cada rato hay accidentes porque ahora hay trailers, hay cosas enormes. ¿Y qué resulta? Que eso es un costo muy alto para todos. Y el quinto puente sigue esperando, ¿no? Porque hay una pelea de quién lo hace, quién no lo hace, hazlo más chiquito hasta lo más grande. Y dicen que no hay dinero, que nadie quiere financiarlo porque no ha habido un estudio serio de recuperación de esos ingresos. ¿Pero por qué? Porque ahora eso de carreteras no es eficiente. Hay que hacer es vías férreas. Y entonces, por ejemplo, un proyecto que le da esperanza de una gran inversión para fomentar la producción a través de la infraestructura de comercialización, que son las vías, es que en el quinto puente sea de vía férrea. Entonces se hace el acopio en lo que es el Cantón Naranjal del otro lado del río, y el acopio y las locomotoras llevan solamente
los vagones que son ya con la mercadería lista y se va tanto al puerto de Guayaquil porque sigue hacia adelante y llega al puerto de Pozorja, que son, entonces tienes tú una vía de trenes y los trenes no, se movilizan es con energía solar. Los trenes no producen procesos de urbanismo que también dañan pues y ponen en riesgo la seguridad. Los trenes son más seguros, etcétera, etcétera. Eso, y entonces sería así, una excelente opción porque ya no habría el pretexto, ¿no es cierto?, para la contaminación con cocaína o la utilización de las Fuerzas Armadas y policiales para escoltar, eso te como en digo, el caso tan triste de los niños de las Malvinas, ¿no? Que venían de escoltar quién sabe qué cargamento, para quién, hacia qué puerto, de qué empresa. por eso te digo, te imaginas, pasa por todo, esa se llama la avenida 25 de Julio. La avenida 25 de Julio está siempre cargada de trailers y de camiones, en plena ciudad. De un lado tiene todo lo que es el Guasmo, del otro lado tiene toda la isla Trinitaria y tiene otros barrios. Entonces, esta es una alternativa, pero nadie quiere escucharla. La tenemos nosotros desarrollada. Porque yo pienso que debería hacerla la prefectura del Guayas, porque puede hacerlo, puede pedir la competencia y no solamente entra a Guayaquil. Otra vez, Cecilia, otra vez, el rato que bajaste la mano, ese rato se volvió, algo sonó y se bajó el volumen. Ay, qué cosa. Sí, pues te decía que, Otra vez se bajó. ay Dios. Pues yo decía que hay muchas ventajas, justamente lo que tú también señalabas. Seguridad, que es lo básico, la gente quiere seguridad. No pasan a través de áreas urbanas densamente pobladas porque las vías urbanas tienen que servir para otra cosa, ¿ya? Y promueves pues también bajas costos de la transportación de los productos exportables y también de aquellos que se importen y dinamizas pues todo el sector, ¿ya? Entonces, yo incluso acá a la gente de acá le decía, se puede hasta, porque mi idea era que lo construya la prefectura del Guayas, porque yo considero que es una prefectura eficiente, muy con los pies en la tierra, y que siendo la prefectura la presidenta, digamos así, del Consejo Provincial de la provincia, porque involucraría a otros cantones como Naranjal, como Durán, etcétera. Entonces, Y ahí, ese es un hay que punto, darle a ver, una este es esperanza un concreta ejemplo, a la este es gente. un ejemplo ¿Cuánto formidable, empleo? ¿no? Este es un ejemplo Porque el formidable, porque empleo que se generaría con eso, el empleo, ¿no? El uso de reducción de energía. costos, Cecilia, reducción de costos. El Ecuador está con una estructura de costos imposible en dólares. Por eso hay las presiones de ciertos sectores empresariales muy poderosos y banqueros muy poderosos para salirse de la dolarización. Y al contrario, lo que hay que hacer para defender la dolarización es garantizar una estructura de costos eficiente, metiendo tecnología, como este ejemplo formidable, que no solamente hace referencia al tema económico, sino al tema de seguridad, al tema social, al tema ambiental, al tema urbano. Son elementos tan complejos. El mundo moderno requiere, ¿no es cierto?, dar soluciones múltiples, ¿no es cierto?, a problemas que son una encrucijada, una convergencia de varias situaciones conflictivas. Entonces, si es que no se hace inversión, estamos fregados. Lastimosamente, desde el gobierno de Moreno para acá, hay una satanización de la inversión pública, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hay una glorificación de una inversión privada que nunca llega. El ministro Campana, pariente del actual presidente, del mismo grupo Novoa, ¿no es cierto?, llegó a decir que iban a traer 30.000 millones de dólares. Pierde. Sí, Después, entonces el tenemos ministro que, Prado del gobierno de Lazo dijo que ya era más modesto, dijo que eran 19.000 millones de dólares. Pierde. mira, Después, ahora este gobierno dice 3.000 millones de dólares, ya mucho menos. ¿por Y qué va a venir de afuera? No van a venir de afuera a regalarnos plata, a ayudarnos aquí porque somos bonitos, no. Tenemos nosotros mismos que generar entonces nuestras ideas, nuestros recursos y de repente pensar en algo como lo que hizo Taiwán, digo yo.
Pero fíjate, también hay muchas ideas que se pueden poner en práctica. Yo estoy pensando en Manabí. Manabí siempre ha sido agrícola, ¿ya? Pero Manabí tiene que pensarse también como la provincia que más kilómetros tiene frente al mar, ¿ya? ¿Y qué se puede hacer allí? Lo que hacen en otros lados, granjas del mar, ¿ya? Eso no hay. Aquí estamos importando cangrejos hasta de Australia. Importamos conchas, ya no hay concha prieta, importamos montones de cosas del mar para comer, teniendo nosotros esto. Entonces, es increíble lo que se podría hacer para promover el desarrollo en la provincia de Manabí. ¿Ya? Y en términos Fíjate de que estos acuacultura, manabitas, Cecilia, es muy importante ubicar que el Ecuador, esto no es sueños, no son sueños así, pero descabellados. El Ecuador en acuacultura es uno de los ejemplos mundiales con el tema del camarón, es decir, no es nada extraño a las así posibilidades es. que ya hemos probado, que ya han resultado, que han sido éxito. Y el manejo del marisco también para algo que tú decías, que es la gastronomía, que no es increíble. Mira que Manabí tiene premios mundiales como región, una de las mejores regiones del mundo en gastronomía. ¿Ya? Hay chef hay algo que se llama el camino del Iche, ¿no? Porque dice que el ceviche, corviche, biche, todo termina en biche. Y esto, pero esta biche viene de los idiomas antiguos, de los antiguos pobladores de la zona. Y entonces esta zona del Iche tienen una escuela gastronómica de primera y sus chefs han ido a servir banquetes en el Palacio del Mónaco, ¿ya? Pero eso no se sabe, nadie lo No me promueve extraña, y nosotros entonces somos tan dicen, qué acomplejados, Cecilia, que maravilla acá, tiene. acá si es que no es gringo o no vienen los europeos a decirnos algo, pues despreciamos todo lo nuestro porque es cosa de indios, cosa de montubios, cosa de negros, cosa de longos, y estamos perdiendo nuestra cultura, una cultura que es una cultura muy vital, ¿no? Porque es una defensa de la vida, de encontrarle el gusto, pero así el detallito, de encontrarle la diferencia, de no conformarse, inclusive en los sectores más pobres que han pasado carros y carretas a lo largo de la historia, pues ha habido una forma de pelearle a la vida a través de darnos un gustito, como por ejemplo en el tema de la comida. Sí, entonces, por ejemplo, la persona que promovió todo esto se llama Horacio Belletini y lo nombro con cariño porque es mi ahijado de bautizo. Y Horacio es tremendamente preparado, ama su tierra con alma, vida y corazón y tiene una propuesta integral para el desarrollo de Manabí basada en la cultura, porque el inicio de toda o sea, la antigüedad de las culturas que se desarrollaron en lo que hoy es Manabí y el norte de la provincia del Guayas, es la más antigua de América, ¿no? Donde, fíjate que en estos días incluso va a presentar en Madrid el libro que demuestra que nuestros primeros habitantes eran grandes navegantes y comercializaban Ah, con Chile y con México. claro. Benjamín Rosales es el que va a presentar ese libro en Madrid, ya lo presentó acá. Y es justo de Pero la zona de Salango, pues ahí en Manabí, es la única parte donde hay la concha espondylus, ¿no? Ese tipo de concha espondylus se encuentra desde Baja California hasta el Mato Grosso en Brasil, en Chile, en los dibujos de Moctezuma, del momento de la conquista, aparece la concha espondylus, en el claro, vestido de Moctezuma. pero está probado que esa concha espondylus fue llevada desde lo que hoy es Ecuador, pues. Entonces, toda esa cultura está allí instalada en Manabí y la gente es más consciente que los que vivimos en otro lado de eso. Y a partir de eso están promoviendo la gastronomía, que es usar las cosas que se estaban perdiendo, el maíz que se estaba perdiendo, la calidad del maíz que es otra, las ostras, las ostiones, etcétera. Es decir, a partir de una idea cultural hay una propuesta de desarrollo para la provincia, Formidable, ¿ya? formidable.
Entonces eso hay que abrir los ojos y entender, porque a veces también nos enconchamos, creemos que los demás están en contra, que solo nosotros, cualquier idea, no, hay que tener amplitud. Entonces yo creo que se le debería hablar a Manabí con esperanza, ya no, sí, allí ganó Luisa porque todos son unos mafiosos, son tales, son cuales. Increíble. Al revés, vamos, es Manabí de la esperanza. Ganó Luisa porque es de allá, porque ella come lo que ustedes comen, habla como ustedes comen, pero ahora ella lleva una esperanza con este proyecto. Mira, y también, que los guayacos dicen que Guayaquil por la patria, sí, pero la patria por Guayaquil. Entonces hagamos este tren y volvamos a ese tren que también lo mató Moreno. Ya lo había resucitado el gobierno de Rafael Correa y lo mató Moreno. Que sí que necesita ajustes, lo ajustamos. Pero si dejaron que se pudran 80,000 cocinas de inducción del puro odio, guardadas, pero para que nadie se entere, ojalá se pudran, verán que son activos del Estado, ¿no? Son activos del Estado. Esas son las que regalaron. Viendo desde el 2017 y ahora lo sacan para la campaña electoral, ¿no? Sí, ya hace cola a la frente, aquí cerca de mi casa hay un edificio del Ministerio de Inclusión Social, cola a las señoras recibiendo las cocinas, gratis ahora, claro, les habían dado de baja. Para lo que hoy, fíjate cuántas cosas se puede hacer, ¿ya? Pero con buena voluntad, yendo hacia adelante. Y eso se puede encontrar, ejemplos como los que mencionas, se puede encontrar en cualquier provincia del país. Exacto. O por ejemplo, otra buena cosa que escuché y que creo que Luisa también la tiene, pero la escuché a alguna candidata a la vicepresidencia, creo que era del Partido Socialista, que quería hacer que los ministerios, esa es otra, los ministerios tienen que hacer la planificación de la cual tú has hablado, tienen que establecer las metas, estar evaluando que se llegan a metas o de lo contrario ir variando, etcétera. Ya, pero no tienen que ser la que el mismo ministerio es el encargado de poner la piedra en cada provincia. Para eso tiene que haber procesos de descentralización. Entonces ella planteaba que debe haber algo así como una subsecretaría que coordine para la Sierra Central, que es las provincias de Chimborazo, de Bolívar, Cotopaxi, que tienen mayores problemas de pobreza en el sector rural. Esa es una buena idea que también hay que rescatar porque desde allí se podrá impulsar esa producción que antes nos llegaba a todos lados a través del tren. Ahí uno lo del tren. Pero ¿qué es lo que pasa con el tren? Que se lo puso como solo tren de lujo y de turismo. Cuando el tren se podía poner otros vagones atrás para que los campesinos de la Sierra Central pongan allí gratis, tienen que venir acá. ¿Qué es el proyecto original de don Eloy? Pues Cecilia, pues yo soy alfarista, pues el país se hubiera hecho pedazos, si no se hubiera hecho el esfuerzo de esa construcción. No es el tema de los fierros, no es el tema del tren, como mencionabas un momentito, es todas las relaciones sociales, políticas, culturales, la esperanza de un futuro distinto, lo que va creando las condiciones que nos hermanen. De lo contrario, ya van a venir los envenenados, ¿no es cierto?, a confrontarnos ecuatorianos contra ecuatorianos, sea por el tema de la cuestión de la toxicidad del correísmo, sea por el tema de la secesión. Acuérdense que en la época de la marcha de los Crespones Negros, los banqueros queriendo asusar a la gente para que vayan 1,000,000 de guayaquileños pidiendo armas para atacar a Quito. O sea, vamos a regresar a estos enfrentamientos fratricidas porque nos han cerrado todos los caminos. Y aquí están una serie de ejemplos clarísimos. En el tema esto de la cultura, había un arqueólogo, Marcos, formidable, de la ESPOL, ¿no es cierto?, que venía una de las familias ¡claro! ¿Ah? Ese es fantástico. Fantástico, de las familias más aristocráticas del Ecuador. Está el tema de Belletini, pero también está el tema de una candidata del Partido Socialista, ¿no es cierto?, que pueden poner juntas sus ideas, independientemente de las diferencias que haya, para sacar al país adelante, para abrir las puertas, ¿no es cierto?, para la creatividad, para la inventiva, para esas ganas de vivir que tiene la gente. Así es. Entonces hay cómo seguir buscando alternativas para empujar la producción, para
empujar el desarrollo y, 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 y lamentablemente ahorita dices que o sea, no hay recursos, ¿verdad? Pero se tiene que, quien gane la presidencia tiene que ir primero a negociar el asunto de la deuda, Exacto. porque de lo Bueno, contrario, el Papa Francisco, desde las dolencias que tiene, ha tenido el coraje de plantear Jubileo 2025, el que lastimosamente acá no se oye mucho, ¿no? Fue muy importante el Jubileo 2000, pero el 2025 como que le falta ponerse las pilas. Y dice de manera clarísima, dice, anulación de las deudas injustas e insostenibles. En el caso de los Estados Unidos, ya no solamente es el caso del Ecuador, los Estados Unidos, Trump, este gobierno de Trump tiene que este año renegociar el equivalente a 10 productos internos brutos del Ecuador. 10 millones de dólares tienen que renegociarse este año, que es de la deuda de más corto plazo. Imagínate, si estamos hablando de un proceso ya mundial que es absolutamente insostenible. Y aquí en el Ecuador es clarísimo. ¿Cuánto se va a pagar? En la época de Correa, que pusieron el grito en el cielo, dijeron que nunca había estado tan endeudado, se pagó, el servicio de la deuda era menos del 3% del PIB. Ahora es el 15% del Producto Interno Bruto. El 15% del Producto Interno Bruto, que en lugar de poder financiar, por ejemplo, ese ferrocarril que menciono, en lugar de financiar lo que estamos hablando para Manabí y para otras provincias del país, va a terminar saliendo del país a pagar una deuda eterna, interminable e insostenible. así es, así es. Oye, cosas y cosas se me vienen a la mente. Y una anécdota, ¿puedo contar una Por anécdota? favor, claro, claro. Estando en el Congreso, ya, en el último periodo yo fui parte de la izquierda democrática y era jefe de bloque en ese momento Wilfrido Lucero del Carchi, el doctor Wilfrido Lucero, que era muy ocurrido, muy simpático, y entonces, por algo me dijo, hacía mucho frío, ¿no? Y yo, la mona, siempre tenía frío. Le digo, y dice, véngase Cecilia a tomarse un coñac. Entonces me voy a la oficina de él a tomar el coñac y entonces saca una botella de aguardiente del Carchi y lo pone en un vasito de coñac, dice, tome. Dijo, pero Wilfrido, usted me está dando este aguardiente, debe ser para morirme esto, cosa muy fuerte. Toma nomás, dice. Ya, bueno, pruebo y llega René Mollé, ¿no? Que era parte del grupo. Entonces ya era René Mollé, Wilfrido, Cecilia, llegó el general Paco Moncayo, todos a tomar coñac del Carchi, un traguito de eso. Y entonces él nos cuenta, ¿sabes qué? Esto, porque estaba de moda la novela esa que tomaba aguardientico, la del café. Ah, ¿Ya? café con aroma de mujer. Eso, pues cantaba bonito y tomaba pues aguardientico todos. Dice, esto me lo traen a mí así los amigos, dice, porque la mayor parte del trago que produce el Carchi es el aguardientico que después nos viene desde Colombia. Imagínate, es decir, así nos pasa. Se llevan de aquí el contrabando, pero tiene que venir etiquetado con el sello de Colombia y ahí sí todo el mundo toma el aguardientico de otros lados y nos pasa eso en todo. Bueno, yo tengo un recuerdo también muy emocionado de Wilfrido Lucero, que estaba de presidente del Congreso cuando pasamos la ley 42 en el año 2006, que permitió corregir una verdadera atropello en contra de la ley, en contra de la Constitución y en contra del erario nacional por parte de las petroleras, ¿no? Al menos el 50% de los ingresos adicionales por el aumento de los precios del petróleo tenía que ser parte del Estado, tenía que ir al Estado, porque si no toda esa plata se iba, ¿no? Con lo cual aumentaba el déficit fiscal, aumentaba el déficit de balanza de pagos, se reducían los dólares y no había con qué pagar sueldos, no había cómo comprar cosas, no había cómo pagar los préstamos. Entonces, Wilfrido Lucero, para que vean, a propósito de que mencionabas un momentito, una Cecilia Calderón del Frente Radical Alfarista, un René Mollé del Partido Comunista, un Wilfrido Lucero de la Democracia Cristiana,
y un ex militar, ¿no es cierto?, podían estar siendo parte de un mismo proyecto y podían estar conversando y disfrutando de la vida. Yo creo que es muy importante porque en ese proyecto de ley los fundamentales, los pilares fundamentales de que haya podido tener éxito en el Congreso, una ley de soberanía en el tema petrolero, que permitió un ingreso que fue el equivalente a 2 veces todo el impuesto a la renta el año que se cobró en el 2008, fueron Wilfrido Lucero, de origen demócrata cristiano y que después tuvo una izquierda democrática, Marco Proaño Maya, que era del CFP y que después, yo no recuerdo en qué partido estaba ese momento, y En el Diablala, pues, se fue al Diablala. entonces es roldosista, imagínense. Y Jimena Borges, del partido de su, no sé si es ex marido, del Partido de Acción Patriótica, Sociedad Patriótica, una De- cosa así. del, Pero los tres tenían una claro, actitud muy patriótica en defensa de los intereses del país. Y no, era una época, ¿no es cierto?, en que seguían habiendo diferencias, pero no había esta situación tan tóxica que impide que ahora gente de distintas proveniencias puedan ponerse de acuerdo en cosas específicas como las que se está planteando ahorita. no, así es, pero entonces todos tenemos que aportar para ser más abiertos en tantas ideas y tantas cosas que se pueden hacer, ¿ya? Pero que quede claro para todos que la dolarización no es un objetivo en sí mismo, la dolarización tiene riesgos, por supuesto, que el propio Daniel Noboa los ha dicho en declaraciones públicas. Ya hay riesgos y aquí también ya los hemos mencionado. Pero entonces tenemos que trabajar para evitar esos riesgos, para fortalecer la producción. Ahora, pero Porque eso tiene, mientras aparte de la necesitamos Cecilia es Calderón, dólares, no se pueden ir los dólares, tienen que venir los dólares. eso. ¿Ya? Pero aparte de Tienen la que, Cecilia Calderón, economista, yo creo que hay que aprovechar también al menos de estos últimos 20 minutitos del tema político. A ver, como política, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde se están moviendo? Entre las fracciones de las élites ecuatorianas, que son las que realmente tienen el poder, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde le están llevando al país por donde nos están orientando? Porque además les obligan, ¿no? Es decir, el gobierno de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, esta ideología neoliberal, les obliga a matar el mercado interno por las políticas de ajuste. Pero también les obligan a matar el mercado externo por esta alineación soquete a una tensión geopolítica internacional, que ya conversamos del tema de lo de matar el mercado de Rusia. Y ahora nos quieren hacer matar también el mercado chino. ¿A quién vamos a vender? ¿Cuál es el horizonte para el país? Ellos son los bueno, yo creo, herederos, ¿no es cierto?, de lo que hicieron sus abuelos. Ellos han heredado la hacienda. ¿Y hacia dónde están despilfarrando la hacienda y más bien entregándoles a los amigos del difunto señor Cherres, a los amigos del difunto señor, bueno, no voy a decir el nombre, pero de la mafia camorrana, ¿no es cierto? Los Alampi, los Dritan Jitkan, y sé qué, que estos nombres, ¿no es cierto? Que esas son las verdaderas inversiones que están viniendo al país, no las productivas. sí, yo estoy por eso te digo, muy preocupada porque veo una arremetida fuerte, ¿no? Donde hay lavados de cerebros por la banalidad de la gente, porque todos tienen miedo, las universidades tienen miedo, no se pronuncian, no hacen foros, donde la gente vea la verdad. Entonces una mentira que se repite 1000 veces se convierte en verdad. Y entonces hay muchas mentiras. Y cuando en el actual gobierno, ¿no? que se acusa por ejemplo, a los chicos, los chicos digo, porque al chico Verduga, porque lo conozco de jovencito, estudiante en la universidad, ¿no? Y se lo acusa por pensar, se lo acusa por hablar, se lo acusa porque con otros pares hace una estrategia para lograr algo, porque ese es su trabajo, ¿ya? Y eso se hace el escándalo y se lo repite, que eso es corrupción. Hasta el propio presidente lo dijo en el debate y la gente cree. Entonces me preocupa porque ¿a dónde nos lleva eso? A mayor pobreza. Y cuando ya la pobreza sea generalizada y ya no se coma cuentos, tiene que haber una revolución, pues. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer todos otra vez paupérrimos? ¿Otra vez andar la gente sin zapatos en la calle? ¿Ya? Cuando yo era pequeña me asomaba a la calle y veía sin zapatos a la gente, todo el mundo sin zapatos.
y algunos indígenas usaban algo que se llamaban hoyotas, que era de las llantas de las llantas, sí, viejas, se amarraban en los pies. Es decir, así queremos volver a estar, ¿ya? Que los niños absolutamente sin escuelas, nadie terminaba sino hasta el 4º grado porque tenía que buscar cómo precariamente se trabajaba. No, cuando vemos entonces tenemos que trabajar duro para promover la esperanza, para promover la esperanza. Entonces, hablando en que sí se puede hacer y lo hacemos de esta manera, que esto queremos proponer, que no estamos en contra de lo otro, ¿ya? Y ampliar el número de gente que tiene que decir las cosas, que decir la verdad, ¿ya? O que lo analice. Y porque si vamos por el camino del presidente Noboa, vamos a estar solitos aquí en la América, creo que acompañados de Argentina. Y aquí la gente cree que están felices con Milei y es una tragedia lo que está pasando en Argentina. Es una tragedia, ¿ya? Claro que también la gente se equivoca, vas a ver. Por ejemplo, dice, sí, pero es que vamos a estar como que en bloque con Nicaragua y con Venezuela. Voy a hablar de Nicaragua. Los dictadores, sean de izquierda o de derecha, son dictadores, son mala gente, ¿ya? Entonces yo personalmente creo que ese hombre de Nicaragua está endiablado, es malo, ¿ya? Y que sí que él es ejemplo de la izquierda. ¿Qué va a ser ejemplo de izquierda? No es ejemplo de nada, ¿ya? Entonces, pero que es con el cual hay que tener trato porque está a nombre de él el Estado. Mira que ni con la mala que ha apresado a obispos, ha expulsado a sacerdotes, prohíbe las manifestaciones religiosas y aún así el Vaticano no rompe relaciones porque sabe que ese es un puente que tienen allí justamente por la gente, porque el gran compromiso es con la gente. Y lo mismo pasa con Venezuela, que sí, que porque Maduro, que vamos a hacer como Venezuela. Llevamos 20 años diciéndoles el cuco que vamos a hacer como Venezuela, ¿ya? Pero no podemos tampoco romper porque tenemos que ser el puente para los venezolanos que están aquí y los ecuatorianos que están allá. Hasta Trump manda su delegado a negociar por la gente que quieren expatriar y a negociar el petróleo. Y nosotros aquí somos más papistas papistas que el Papa. No, pero No, es pues. increíble, y es increíble además cómo comen el cuento. Es decir, se supone que Correa iba a hacer de Ecuador la imagen que tienen de Venezuela, que además no tiene mucho que ver. Ahorita, este año, el año 2024, mientras el Ecuador cayó, el Producto Interno Bruto, Venezuela creció y fue de los que más creció en América Latina. Sin duda, con todos los problemas que tiene por el bloqueo y esas cosas. Pero que yo creo que es fundamental ubicar que aquí el gobierno de Correa no tuvo nada que ver con la política económica del gobierno de Correa no tuvo nada que ver con la política económica de Venezuela. Aquí nunca tuvimos problema de desabastecimiento. Se intentó en el 2015 generar un proceso de desabastecimiento, de inflación por parte de los grandes oligarcas, ¿no es cierto? Y se los derrotó con la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Entonces, yo creo que, yo no sé cómo es posible que la gente se crea, ¿no? De una cuestión que tuvimos 10 años de experiencia muy reciente y la gente no puede discriminar lo que es la fantasía de lo que es la realidad. Pero lo que me parece más importante es que a nivel de los empresarios, es evidente que están perdiendo, pues. Es decir, en la época de Correa, les guste o no les guste, datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que no se les puede decir que son correístas, más que se duplicó el ingreso promedio de los ecuatorianos quitando la inflación. Y los ricos se hicieron un poquito menos ricos y los pobres se hicieron un poquito menos pobres. Y desde el gobierno de Moreno, desde la traición de Moreno para acá, ha habido un decrecimiento del Producto Interno Bruto per cápita todos los años. Y el año anterior fue el peor de todos. Ha habido una caída al menos de 4 o 5% del ingreso promedio de los ecuatorianos. Es clarísimo que el mercado se está achicando, que la gente, que las grandes empresas, con excepción de unas pocas, con excepción de los banqueros, están perdiendo plata. ¿A dónde nos... Pero dice el presidente que es síntoma de que estamos muy bien es que han incrementado las ventas en este año.
Sí, pero la evidencia del propio Banco Central, que también está cocinando las cifras, dice lo contrario, ¿no? Sí, estamos Sí, ahorita no, a punto de definir no solamente una recesión, que es el tema que los economistas utilizamos como una cuestión cuantitativa del hecho de que tenemos ya varios semestres que está cayendo el Producto Interno Bruto, sino que estamos en un proceso ya depresivo porque ya empieza a romperse, empiezan a cerrarse empresas, empiezan a destruirse economías familiares y entonces el tejido productivo se desmorona. Cuando aumente nuevamente la demanda, por ejemplo, ahora con todas las dádivas electorales, ¿no? Estos bonos que están dando a todo el mundo, los regalos de las cocinas, todo eso puede aumentar un poquito la demanda, pero si no hay tejido productivo, todo eso va a importaciones. claro. Y fíjate, que cuando se dijo, cuando se hablaba de los bonos, en época de Moreno y en época de Lazo sobre todo, y también aquí con este presidente, en contra de los bonos. Uy, que los bonos, que sí, que eso es solamente propaganda, que es para tener cautiva a esa gente. Y yo decía, con $50 al mes nadie puede estar cautivo, ¿no? Pero bueno, pero no se entendía que los subsidios es la otra cara de la política tributaria, ¿no? Impuestos está por un lado, subsidios por el otro. Poníamos el ejemplo de Estados Unidos. Biden entregó cualquier cantidad de bonos para mover la economía. Pero aquí no, pero ahora sí, justo antes de la campaña, bonos para todo. Ayer escuchábamos al presidente, bonos para mujeres, madres de familia, ahora está condolido de las mujeres jefas de hogar. Bonos para jóvenes, simplemente eres joven y te pones en fila y te dan el bono. Bono para la tercera edad, que se los había quitado. Ahora sí el bono es válido, ¿ya? Pero no lo explican dentro, el bono es válido dentro de una propuesta económica. El bono no es válido si es que tú tienes objetivos y metas de desarrollo, y entonces puedes incluso orientar a dónde va esa plata de ese bono, ¿ya? Porque si ese bono lo das porque lo das y nada más, pero se va a comprar cerveza o chicles o lápices de cejas, ¿qué estás haciendo? Nada. Estás botando la plata y Para que estás vean lo que somos los promoviendo la economistas. desdolarización. Y hay que hacer una autocrítica, Cecilia, a los economistas, ¿no? Porque son colegas que han sido, pero se presentan como de un rigor absoluto, religioso, ¿no? Tan intemperantes en el tema de la austeridad fiscal y toda esa situación, como Mauricio Pozo y Walter Spurrier, que en un programa al día siguiente de la primera vuelta en Radio Democracia, que lo tengo guardadito porque después hacen desaparecer del YouTube. Dicen, sientan la agenda para el gobierno y dicen, primero, tienen que soltar el tema de la desdolarización. Y segundo, ¿no es cierto? Que hagan nomás, se pongan nomás todos los dadivosos que sean con todos estos subsidios, con estos bonos, ¿no es cierto? Regalones, y que empiece la austeridad al día siguiente de la segunda vuelta. Así lo dicen. Entonces, En mira, la toda radio. la supuesta seriedad técnica, ¿no es cierto?, se desmorona el rato que uno se da cuenta cuáles son a conveniencia, ¿no es cierto?, con una cuestión absolutamente politiquera, el que se utilizan las teorías simplemente como un pretexto. Ah, pues yo no sabía que habían dicho eso, o sea que está siguiendo el presidente la receta que ellos le dieron. Sí, sí, de nuevo, es Radio Democracia al día, dirigido por Miguel Rivadeneira, están Walter Spurrier y Mauricio Pozo diciendo claramente esto. Por favor, pueden chequearlo todavía en el internet probablemente. Qué barbaridad. Pero bueno, entonces, como ves, hay el camino trazado. Yo también decía, mira, la Constitución también les da ya el camino. No tienen mucho que hacer porque no es como dicen a mí me da miedo eso que dice que va a ser una constituyente, pero yo creo que no lo dice así nomás, porque ayer el presidente se confundió entre proponer reformas a la Constitución y una constituyente para una nueva constitución. Son dos procesos completamente distintos. Entonces, al último dijo, no, sí, voy a hacer una reforma para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Y yo creo que nuestra constitución, a mí me daría miedo una asamblea constituyente, porque al menos en la parte de las garantías de derechos y la parte económica,
yo creo que está tan bien lograda y que es el camino, nos dice cuál es el camino. Y es una constitución que no la hizo Correa, que no lo hizo una asamblea, en la que participó muchísima gente en el proceso y que fue votada por los ecuatorianos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el camino realmente, especialmente a mí me encanta todo lo que es la parte de la soberanía, alimentaria, porque es que allí me habla ya de la, a ver, es que hasta la quería poner yo, bueno, no la encuentro ahorita, porque te da la propuesta, qué es lo que hay que hacer, ahí te lo da, ahí te lo dice claramente. Entonces, hacia allá es que tenemos que ir y trabajar, ¿no? Para desvanecer esos miedos de la gente. No sé, creen que otra cosa que escuché ahora es que quieren desaparecer el Banco Central del Ecuador. Pero todos los países del mundo tienen un banco. Si no se llama central, se llama Banco de la Nación, Banco del Estado, banco lo que sea. Porque hay tareas que no le puedes quitar al Banco Central. Y porque además se asustan, dicen, es que va a emitir papeles. Hasta las empresas pueden emitir papeles. Cuando emiten acciones, no emiten papeles. ¿Ya? Es que va a haber una moneda electrónica. Y no estamos usando la electrónica para pagar. A ver, las empresas no mueven ya dinero físico para ningún lado. Se sientan frente a una computadora y ponen la nómina de su gente con las cuentas de las personas, hacen clic y zoom. Y la plata no se movió. Probablemente está en el Banco Central como parte de la reserva. Ahora, Todavía en la tienda de la esquina se puede pagar con una transferencia bancaria, con productos ya más comerciales como de y una cantidad de cosas que se pueden hacer. Entonces eso hay que decirle a la gente, y también yo le digo, es que van a la nueva moneda ecuatoriana, le digo, saca tus moneditas que tienes ahí en la billetera, a ver, revisa. ¿Y qué resulta? Que las fraccionarias son hechas aquí, pues, o sea, son emitidas por el Ecuador, porque eso se logró, no sé en qué momento, para poder tener suelto el cambio, ¿ya? Además, y por eso los Estados Unidos ya dejaron de producir, por ejemplo, el centavo cuesta 3 centavos en los Estados Unidos. Ya eso todos los costos logísticos, de seguridad y encima de eso los seguros financieros, los seguros que hay que comprar a los bancos, cuesta un ojo de la cara un centavo traído de los Estados Unidos, una moneda de 20 centavos. La moneda de dólar de los Estados Unidos es carísimo, cuesta mucho más que un dólar. De acuerdo, entonces yo digo, no me acuerdo cuándo es que se autorizó que aquí se haga la moneda fraccionaria. Desde el principio de la dolarización. Yo estuve en ese momento en el Banco Central. Desde el principio se hizo la moneda fraccionaria acá. Entonces, ¿por qué no se les aclara eso? Y eso el Ecuador lo puede hacer. O sea, a mí me parece, quizás hay una gran ignorancia financiera en la comunidad. Juegan al susto, ¿no? Juegan al susto. Intereses muy protervos, muy negativos, están jugando al susto para alimentar este ambiente tóxico lleno de veneno y que no permite discutir, como felizmente ha sido estos 90 minutos que yo he disfrutado muchísimo, Cecilia, que no permite discutir los problemas reales, ¿no? Yo creo que ojalá pudiera multiplicarse esto. Yo agradezco muchísimo su participación acá. Y modestamente este espacio queda a las órdenes para cuando quiera de nuevo venirse y si es que es posible hacer con otras personalidades, otras personas que estén pensándole al país, que le estén sufriendo al país, pues estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. A las órdenes.